tengan todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Paula Yoali Barrios Saucedo, soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. El día de hoy vamos a continuar con la materia. Para esto ya les estoy compartiendo las diapositivas del tema. En el tema, en la materia, en la cápsula del día de hoy, vamos a hablar acerca de la neurofisiología de la memoria. Ya hablamos en cápsulas anteriores acerca de la atención y el aprendizaje y ahora vamos a culminar con lo que es la memoria. Si el aprendizaje es el proceso de adquisición, la memoria es la persistencia de este aprendizaje en un estado que puede ser evocado posteriormente. Desde la neurofisiología, la memoria no es un lugar físico estático, como un disco duro de una computadora, sino es un proceso dinámico de reconstrucción neuronal. No recordamos con el cerebro apagado, sino activando patrones de disparo que imitan la experiencia original. En los próximos minutos exploraremos cómo un impulso eléctrico efímero se transforma en una huella física duradera. Analizaremos la estructura que actúa como bibliotecario del cerebro y descubriremos por qué olvidar es tan fisiológicamente importante como el recordar. Vamos a hablar del engrama. El engrama se refiere al cambio biofísico o bioquímico en el tejido nervioso, que representa un recuerdo. Fisiológicamente, un engrama no es una sola neurona llena de datos, sino un ensamble o red de neuronas que aumentan la probabilidad de disparar juntas. Cuando recordamos algo, el cerebro realiza una reentrada, activa el mismo patrón de conexiones que se formó durante el aprendizaje original. La estabilidad de este engrama depende de la síntesis de nuevas proteínas y del reforzamiento de la membrana sináptica. La memoria es, por tanto, la capacidad del sistema nervioso de autoorganizarse para replicar estados previos de actividad. La fisiología de la memoria sensorial. La memoria sensorial es el primer nivel de registro. Es una respuesta fisiológica automática de los receptores sensoriales que retiene la información durante apenas unos milisegundos. La memoria icónica, que es la visual, permite que veamos una imagen continua en lugar de fotogramas separados, mientras que la memoria ecoica, que es la auditiva, nos permite retener el inicio de una palabra mientras estamos escuchando el final. Fisiológicamente se basa en la persistencia de la actividad eléctrica en las vías sensoriales primarias. Es un filtro masivo. Casi toda esta información se descarta inmediatamente a menos que la red atencional la marque como relevante para ser enviada a la memoria de trabajo. La memoria a corto plazo y de trabajo. La memoria a corto plazo permite retener información por unos 20-30 segundos. Su evolución funcional es la de memoria de trabajo, situada en la corteza prefrontal dorsolateral. Fisiológicamente, esta memoria no depende de cambios estructurales permanentes, sino de disparos neuronales sostenidos. Las neuronas prefrontales se mantienen activas durante el tiempo que necesitamos manipular un dato, como un número de teléfono antes de anotarlo. Es un recurso limitado de alto consumo energético. Si la atención se desvía, el patrón de disparo se interrumpe y la información desaparece sin dejar huella física, ya que no hubo tiempo para la consolidación proteica. El hipocampo y la consolidación. El hipocampo es la estructura crítica para convertir la memoria a corto plazo en a largo plazo. No almacena los recuerdos de forma permanente, sino que actúa como un índice fisiológicamente. El hipocampo vincula diferentes aspectos de un recuerdo, sean sonidos, olores o emociones, que están dispersos en las distintas áreas de la corteza a través de un proceso llamado consolidación sistémica. El hipocampo entrena a la corteza cerebral repitiendo el patrón de disparo hasta que la conexión cortical es lo suficientemente fuerte para poder sostenerla sola. Este proceso puede durar desde horas hasta años, perdón, explicando por qué lesiones en el hipocampo borran los recuerdos recientes, pero perseveran a esos recuerdos antiguos. La memoria declarativa. La memoria declarativa es aquella que podemos declarar verbalmente. Se divide en semántica, que son los conocimientos generales, y episódica, que son las vivencias personales. Fisiológicamente, la memoria episódica es la más compleja, ya que requiere la integración de un qué, dónde y cuándo. Depende estrechamente del hipocampo y de la corteza entorrinal.
Con el tiempo, los recuerdos semánticos tienden a independizarse del hipocampo y a residir en los lóbulos temporales laterales, convirtiéndose en conceptos abstractos despojados del contexto emocional original. La memoria no declarativa, esta es la memoria implícita, incluye habilidades motoras, hábitos y condicionamientos. No requiere de una recuperación consciente, simplemente sucede. Fisiológicamente no utiliza el hipocampo. La memoria procedimental depende de los ganglios basales y el cerebelo. El condicionamiento emocional depende de la amígdala. Esta separación fisiológica explica por qué pacientes con amnesia severa pueden aprender a jugar golf o a resolver un rompecabezas a pesar de no recordar haberlo practicado nunca. El cuerpo tiene su propia red de memoria grabada en los circuitos de control motor. Los mecanismos moleculares. Para que un recuerdo pase a la memoria a largo plazo, debe ocurrir una síntesis de proteínas. Tras la entrada de calcio durante la potenciación a largo plazo, se activan mensajeros químicos que viajan al núcleo de la neurona. Allí se activan los factores de transcripción CREP, que ordena la fabricación de nuevas proteínas. Estas proteínas viajan de regreso a la sinapsis para poder construir nuevas espinas dendríticas y reforzar la membrana. Sin este proceso molecular, el recuerdo se desvanece en pocas horas. El sueño es el periodo fisiológico donde esta síntesis de proteínas es más intensa, actuando como un pegamento biológico de la memoria. El papel del sueño en la memoria. Durante el sueño, el cerebro no descansa, sino que trabaja en la gestión de la memoria. En el sueño profundo, que es el sueño no REM, ocurre la transferencia de la información del hipocampo a la corteza. En el sueño REM, que es en el sueño donde soñamos, el cerebro parece realizar una integración emocional de los recuerdos y una poda de las conexiones irrelevantes. Fisiológicamente, durante el sueño se reactivan los mismos patrones neuronales del día a una velocidad mucho mayor. Si se priva a un individuo de sueño, los procesos de LTP se interrumpen y el hipocampo se satura, impidiendo la formación de recuerdos al día siguiente. La memoria y la emoción. La amígdala funciona como un modulador de la memoria. Cuando vivimos algo emocionalmente intenso, la amígdala libera la noradrenalina, lo cual envía una señal al hipocampo para que ese recuerdo se grabe con una intensidad específica. Fisiológicamente, esto es un mecanismo de supervivencia. Es vital recordar dónde estaba el depredador o qué comidas nos enfermó. Sin embargo, este mismo mecanismo es el que genera los recuerdos intrusivos en el trastorno de estrés postraumático, donde la huella de la memoria es tan profunda que se dispara ante los mínimos estímulos. La reconsolidación. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la neurofisiología es la reconsolidación. Perdón. Cuando recuperamos un recuerdo, este se vuelve lábil o inestable de nuevo, casi como si fuera un recuerdo nuevo. Durante este breve periodo, el recuerdo puede ser modificado por una información presente antes de volver a guardarse. Fisiológicamente, esto significa que nuestra memoria no es una grabación fiel, sino es un relato que se actualiza. Cada vez que contamos una historia le cambiamos un poco a nivel sináptico, y esto tiene implicaciones profundas en los testimonios judiciales y en terapia, donde se intenta reescribir el peso emocional de recuerdos dolorosos. La fisiología del olvido. El olvido no siempre es un proceso pasivo de desgaste. El olvido activo, donde el cerebro utiliza proteínas específicas para deshacer los cambios de de la LTP, también existe la neurogénesis en el hipocampo, que curiosamente puede provocar olvido al desestabilizar circuitos antiguos para dar paso a nuevos aprendizajes. Fisiológicamente, olvidar es esencial para la salud mental. Nos permite eliminar aquellos detalles que pueden ser irrelevantes, nos ayuda a reducir la carga cognitiva y por ende a superar algunas experiencias dolorosas. Entonces, un cerebro que no puede olvidar estaría condenado a la parálisis por un exceso de información. La memoria en el envejecimiento. Esto se produce una disminución de la velocidad de procesamiento y por ende una menor eficiencia en la memoria de trabajo debido a la pérdida de la mielina y de la reducción de receptores de dopamina en la corteza prefrontal. Sin embargo, en el almacenamiento a largo plazo, este suele mantenerse estable. Por ejemplo, en patologías como Alzheimer, la fisiología cambia drásticamente, ya que esta acumulación de placas, betamiloides y ovillos de proteína destruyen primero las neuronas del hipocampo. Entonces, el paciente pierde primero la capacidad de formar nuevos recuerdos, mientras preserva recuerdos muy antiguos, hasta que la neurodegeneración alcanza la corteza global.
Los potenciadores de la memoria. La fisiología de la memoria puede optimizarse. Se ha demostrado que el ejercicio aeróbico aumenta el tamaño del hipocampo al elevar los niveles. Una dieta rica en antioxidantes y ácidos grasos protege la membrana sináptica del estrés oxidativo. La estimulación, la estimulación intelectual constante fomenta la reserva cognitiva, creando múltiples vías de acceso a una misma información, de modo que si una sinapsis falla, existen rutas alternativas. Fisiológicamente, la mejor protección para la memoria es el uso constante y variado de los circuitos neuronales, manteniendo la red en un estado de plasticidad activa. La memoria espacial y células del lugar. En el hipocampo existen neuronas especializadas llamadas células de lugar y en la corteza entorrinal células de rejilla. Estas células disparan solo cuando el individuo se encuentra en un punto específico del espacio. Fisiológicamente, estas neuronas crean mapas cognitivos que nos permiten navegar. La memoria espacial es una de las formas más primarias de memoria. Curiosamente, el cerebro utiliza estas mismas estructuras espaciales para organizar recuerdos abstractos y temporales, ubicando los eventos de nuestra vida en una línea de tiempo mental construida sobre nuestra capacidad de orientarnos en un mundo físico. La memoria colectiva y social. Nuestra memoria no es puramente individual. A través del lenguaje y de la observación, podemos recordar experiencias que no vivimos personalmente, pero que nos fueron transmitidas. Fisiológicamente, entonces, el cerebro procesa la información socialmente relevante con una mayor prioridad. La memoria social entonces nos permite mantener la cohesión del grupo y aprender de los errores ajenos sin sufrir de un daño físico. Este sistema de memoria distribuida es lo que ha permitido el avance de la cultura y de las tecnologías, convirtiendo el cerebro humano en un nodo de una red de memoria mucho más amplia y transgeneracional. Entonces, como hemos visto, la memoria es un proceso neurofisiológico que va desde un disparo de milisegundos en la corteza prefrontal hasta estos cambios estructurales permanentes que están mediados por el hipocampo y por la síntesis de proteínas. La memoria es el hilo conductor de nuestra identidad y si no tuviéramos memoria seríamos seres que no tendrían pasado y por ende no tendrían la capacidad de proyectar un futuro. Entender la fisiología nos permite cuidar la salud cerebral, valorar la importancia del sueño y comprender que recordar es un acto creativo y vital. Y somos literalmente la suma de nuestras sinapsis y la historia que nuestras neuronas deciden preservar. Y con esto damos por concluido este tema. Esto fue todo por esta cápsula. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.